Entonces busquen ahí su Biblia, Hebreos 11, versículo 1 y el versículo 6. Hemos dado lectura. Un tema muy conocido. Seguramente usted ha leído este versículo un montón de veces. O seguramente han predicado esta porción bíblica muchas veces. Y el versículo 6 dice la palabra: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es pues la fe. Está señalando un tipo de fe. Es la fe de Dios. Y nos muestra cómo actúa esta fe, cómo trabaja esta fe. Es certeza de lo que se espera, es convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo pregunto, ¿cuántos en esta noche tienen fe? Amén. Si yo le digo a un católico si tiene fe, también diría que tiene fe. Dirían que tienen fe. Y no puedo yo decir que no son gente de fe. Porque están practicando una religión, es que son de fe. Digámosle a un mormón o a un testigo de Jehová si tienen fe. Hay gente que no practica ningún tipo de religión. Y pregúntale a usted si tiene fe en Dios. Y también dirán que tienen fe. El asunto es entender que hay fe que no agrada a Dios. Porque se dice el texto que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si todos decimos tener fe, si decimos todos tener fe, entonces todos deberíamos estar agradando a Dios. Cualquier hombre que practique cualquier tipo de religión dice tener fe y por ende deberían todos agradar a Dios. Y yo sé que todos ustedes dicen tener fe. Es lo que nos trae a este lugar. ¿Cierto? Usted dice, yo estoy aquí porque tengo fe, oro porque tengo fe, canto porque tengo fe, toco porque tengo fe, adoro a Dios porque tengo fe, soy hombre de fe, mujer de fe. Todos me dirían que tienen fe. Aquí nadie diría que no tiene fe. Todos me dirían que tienen fe. Y si pregunto, ¿cuántos tienen testimonio de que están agradando a Dios? Tenemos fe, pero hay testimonio de que estamos agradando a Dios. ¿Está el testimonio en mi corazón de que un católico está agradando a Dios? Si mido su actitud, su acto de fe con la Escritura, no tengo testimonio de que ese acto de fe esté agradando a Dios. La práctica de un mormón, la práctica de un testigo de Jehová, la práctica de cualquier otro tipo de religiones o religiosos, puedo ver que su actitud, que su comportamiento, que su acción de fe no agrada a Dios. Mire, así como
la actitud de tantos religiosos, así como la función, actos de fe de tantos religiosos, no agradan a Dios. También muchas veces nosotros tenemos acciones, actitudes, decimos de fe, pero no estamos agradando a Dios. Hay tipos y tipos de fe. Pero una es la fe de Dios. Hay tipos y tipos de fe, pero una es la fe que agrada a Dios. Un día, caminando por un lugar muy lejos de acá, en una ciudad como es Tarija, caminaba con un pastor brasileño y en una plaza conocida como la Plaza de San Roque, porque allí veneran a un santo conocido como San Roque. Había una gran multitud. Mucha gente viajó de distintos lugares hasta esa plaza. Algunos kilómetros caminaron de rodillas hasta ese lugar. Yo dije, esta gente debe ser gente de fe, para que alguien se compre un traje de aquellos, de esos trajes parecidos a los típicos trajes que usan cuando celebran la Tirana acá en Chile. Esos trajes son carísimos, no valen 500,000 pesos. Algunos gastan más de 1 millón, 2 millones de pesos para vestirse completamente con aquellos atuendos. Los caporales que están siempre metidos en esto de los bailes allí en la Tirana gastan millones para vestirse. Y para que alguien tenga esa actitud y devolse esa cantidad de dinero es porque debe tener fe en la Tirana, en este caso allá en Bolivia, en San Roque, devotos a algunos santos, hombres de fe, mujeres de fe que caminan kilómetros para llegar a aquel lugar. Cuando veo esa gran multitud le dije al pastor, prediquemos acá. Y yo, deseoso de predicar en aquellos años, más joven, muy entusiasmado, más dinámico que ahora, le dije al pastor Sebastián, traigamos los equipos y prediquemos acá. Y él me dice, no, acá no es como Chile. Acá te puedes linchar. Aquí no es como Chile. Bueno, arengué a un muchacho más joven que yo y fuimos a la plaza a entregar tratados. Y empecé a entregar tratados. Me gané en una esquina y prediqué ese típico texto que todos conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y empecé a explicar ese texto. Les hablé acerca del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios a Juan, a Ricardo, a María, a Teresa, como usted se llame. No prediqué más de 10 minutos. Y Dios me permitió hacer algo que yo nunca hago, un llamado. En un rincón y hago un llamado. De repente tengo como 15 jóvenes queriéndose entregar a Cristo. Eso me arengó, me animó a tal grado, me sentí encendido. Y me acerqué a un policía. Y le dije al policía, ¿me permite predicar acá en esta plaza? Y él me dice, no sé. Pregúntele a la gendarme. Y fue una mujer, no sé por qué le llaman gendarme. Y le dije a ella, soy de Chile, ando acá predicando y quiero predicar acá, quiero evangelizar. Ella me dice, acá jamás lo han hecho, menos hoy. Y me dice, si quiere hacerlo, hágalo. Y yo me puse a hablar acerca de la fe que veía.
les dije a esa gente, que era una gran multitud, ustedes son hombres de fe, son mujeres de fe. Se requiere tener fe para que hagan lo que están haciendo. Para comprarse esos trajes, para caminar de tal lugar hasta este lugar. Algunos han viajado por algunas regiones hasta llegar acá y aquí están, devotos de el tal San Roque. Y le hablé bastante acerca de la fe que ellos tenían, de modo que yo me doy cuenta que estoy llamando su atención. Escuchen atentamente la palabra. Pero luego tengo que decir, más, esta no es una fe que agrada a Dios. No es fe correcta. No es fe correcta, es fe postrarse ante una imagen. Pero no es fe correcta. Es fe postrarse ante alguna estatua de madera, pero no es fe correcta. Es tener fe, caminar kilómetros y kilómetros de rodillas hasta llegar a cierto lugar, pero aquello no es fe correcta. Fíjese que hay testimonio de que ese tipo de fe también ha hecho milagros. ¿Pueden suceder milagros cuando se actúa en una fe que no agrada a Dios? La gente no sabe que esa fe no agrada a Dios, simplemente están actuando porque así a ellos le enseñaron desde pequeño, en la religión que ellos tienen, así es como creen. Gente engañada, que ejercen fe, actúan y hay milagros. Y yo y usted hemos escuchado de milagros por aquel tipo de actos de fe que tienen los católicos y otras religiones. Sin embargo, esa no es una fe dada por Dios. Es una fe, pero no es fe dada por Dios. Es una fe no de Dios. Y son actos que no agradan a Dios. Pero suceden milagros, hay sanidades. Bueno, allí es donde hay que decir que no solo Dios sana. Hay falsos milagros. Hay falsas unciones. Hay falsas manifestaciones. Hay falsos fuegos. Manifestaciones no dadas de Dios. Así como decimos tantas veces que no todos los milagros que aunque nos dejen pasmados, maravillados, son de Dios. No todas las sanidades, no todas las manifestaciones que nos dejan pasmados, aún dentro de nuestras propias congregaciones, son de Dios. Cuando hablamos acerca de la vida espiritual, cuando hablamos acerca de lo que es la iglesia espiritual, cuando hablamos acerca de lo que es un hombre espiritual, una mujer espiritual, en aquellos temas tengo que decir que del 100% de las manifestaciones que se dan dentro de nuestras congregaciones pentecostales, el 95% de tales manifestaciones no es Dios. Y el 5% puede ser Dios. La iglesia se ha alejado tanto de la verdad, se ha alejado tanto de la palabra, que no sabemos discernir cuándo es Dios
y cuando no es Dios. Oiga, decimos, y lo digo de nuevo, blasfemar contra el Espíritu Santo no es solo no creer en alguna manifestación. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es solo no creer en ciertos profetas, no es solo no creer en ciertas sanidades. Porque cuando vemos que alguien no cree, decimos, cuidado, que está blasfemando contra el Espíritu Santo. Déjeme decirle que blasfemar contra el Espíritu Santo también es creer en algunas manifestaciones cuando no es Dios manifestándose. Creer que el profeta es de Dios cuando no es de Dios. Creer que aquella sanidad es de Dios cuando no fue Dios sanando. ¿Y cómo saber? ¿Y cómo entender si algo es o no es de Dios? De allí es que tengo que decir, hermanitos, si algo debo hacer y si algo usted debe hacer en este tiempo es unirse a la palabra. Es tener una buena relación con la verdad. Si la iglesia hoy aprende a relacionarse con la palabra, con la verdad, esto es decir, con Jesucristo, entonces se dará cuenta de inmediato cuando la mentira y el engaño se manifieste. Pero si usted no tiene una buena comunión con Cristo, que es la palabra, no va a saber entender cuándo algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Como botón de muestra, les quiero aclarar de por qué digo lo que estoy diciendo. Es fuerte decir de repente en una congregación pentecostal, no todo lo que se manifiesta es de Dios. Hay un montón de demonios y espíritus incorrectos manifestándose en nuestras congregaciones. No es fácil decirlo en movimientos pentecostales. Porque somos pentecostales y somos demasiado crédulos en toda manifestación. Lo atribuimos todo a Dios. Y de repente un loco como yo le está diciendo, hey, el 95% son demonios manifestándose, espíritus incorrectos, y el 5% solamente puede ser Dios. Es como para que me tiren tomates podridos y huevos podridos por la cabeza. Sobre todo en movimientos pentecostales. Mire, el Señor dirá en aquel día, Él profetiza, hablando de aquel día. Ustedes lo han leído. El Señor va a decir a algunas personas, ellos le van a decir en tu nombre profetizamos. Eso va a suceder, se va a dar. En tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Mire, de que profetizaron. Y las profecías puede que no hayan dejado pasmados, maravillados. Oh, qué luz la de este hombre, qué luz la de esta mujer. En el nombre de Jesucristo echaron fuera demonios. De que lo echaron. De que hubo liberación. Y en el nombre de Jesús lo hicieron. Ellos están diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y de que lo hicieron. Hasta oro hicieron llover del cielo. ¿No escucharon que alguien hizo llover oro del cielo? Y así unas tantas otras cosas.
milagrosa donde la gente queda maravillada, pasmada ante estos sucesos. Y ellos dicen o dirán en aquel día: en tu nombre hicimos todas estas cosas. Pero, ¿cómo va a responder el Señor? ¿Ah? El Señor le va a decir: apartado. Dice: no os conozco, le va a decir, no os conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Ahora yo les pregunto a ustedes que están escuchando esta palabra, miren, ¿cómo puede ser que Jesucristo le diga a alguien que profetizó, a alguien que echó fuera demonios, a alguien que hizo milagro en su nombre? Hicieron todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo puede ser posible que Jesús les pegue allí la desconocida? ¿Se han preguntado eso? ¿Cómo puede ser que Jesús les responda: no os conozco? ¿Qué es conocerse? Yo no conozco al varón que está allí, con corbata, bien encasado. Solo lo estoy mirando ahora. ¿Cuándo le voy a conocer? Cuando empiece a relacionarme con él. ¿Cierto? Mientras más converso con el pastor, mientras más me relaciono con él, yo más le conozco y él más me conoce. ¿Cuándo se conocen entre ustedes? Cuando empiezan a relacionarse. Es imposible que alguien conozca a otro si no existe una relación. Dios nos ha llamado. Y lo primero que hace Dios al llamarnos es revelarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que con Él nos empecemos a relacionar. Y en esta relación con Él lleguemos a ser como pámpano en la vid. Y en esta relación lleguemos a ser como casas en la roca. ¿Quién edifica su casa en la roca? Es aquel que oye la palabra y la hace. Amén. Jesús mismo dice: el que oye mis palabras y las hace, le diré a quien es semejante al prudente que edifica su casa sobre la roca. Hermanos, eso es relacionarse con Jesucristo. Y en esta relación yo le conozco y Él me conoce. En esta relación usted le conoce y Él le conoce. Y vuelvo a decirles, ¿por qué razón cree usted que ahora Jesús les dice a aquellos que profetizaron, que echaron fuera demonios y que hicieron milagros en el nombre de Jesús? Jesús les dice: no os conozco. En otras palabras, nunca me relacioné con ustedes, ni ustedes conmigo. De paso le digo esto: el tener una buena relación con Jesucristo no es leer la Biblia todo el día. El tener una buena relación con Jesucristo no es asistir al buen seminario y sacar el bachillerato en teología. No es eso, tener una buena relación con Jesucristo. No digo que está de más leer, no digo que está de más estudiar, no digo que está de más ir a un seminario, no digo tal cosa. Estoy diciendo que solo hay una forma de relacionarse con Cristo. Y esta es la forma: cuando soy un oidor y un hacedor de la palabra. Cuando alguien viene de un seminario y sacó el bachillerato y tiene mucha teología, pero nunca pone en práctica la palabra, ¿qué dice el Señor del tal? ¿Ah? Que es tonto. Es una tontera. ¿Ah? Venir del seminario, tener años de teología y nunca poner en práctica la palabra. Jesucristo dice que el tal es tonto, es necio. Y le compara a ese necio que edifica su casa en la arena.
Ve que el segundo individuo también oyó la palabra, pero no la hizo. Y cuando nos relacionamos con Jesucristo, cuando oímos la palabra y la hacemos. Y en esta actitud, en este ejercicio de oír y de hacer, nos estamos relacionando con Él, le estamos conociendo y Él nos está conociendo, caminamos en unidad con Él, somos como pámpano en la vid, como casas en la roca. Y Él nunca le va a decir a alguien que tenga esta relación con Él, nunca le va a decir, no os conozco. Él jamás me va a decir a mí que no me conoce. ¿Cuántos tienen testimonio en su corazón de que Dios jamás les va a decir que no les conoce? Sin embargo, le está diciendo a esa gente, apartado de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Y ahora viene la pregunta, para cerrar esta parte. Si Jesús dice que no les conoce, eso indica una cosa, que Él nunca les autorizó a profetizar. Nunca los autorizó a echar fuera demonios. Nunca les dio el don para que hicieran milagros. Nunca. ¿Por qué? Porque Él dice, no os conozco. Nunca me relacioné con ustedes. Obviamente Jesús nunca lo autorizó, nunca les dio tal don. Pero profetizaron. Nunca Dios le dio el don, pero sin embargo echaron fuera demonios. Nunca Dios le dio un don, sin embargo hicieron milagros. No fue Dios. Pregunto, ¿quién fue? No fue Dios. Claramente podemos ver que no fue Dios. Él mismo dice, no os conozco. Así como el Espíritu Santo busca dónde morar. Ustedes saben eso, ¿cierto? Ese corito antiguo que dice palomita, que volando está buscando un nido donde morar. Él quiere morar en nosotros y quiere sentirse bien en cada uno de nosotros. Él quiere hacer de nosotros su habitación. El Espíritu Santo, que es Cristo mismo, quiere hacer de usted su habitación. Así como el Espíritu, como paloma, busca dónde morar, escuche esto, también demonios, legiones de demonios, buscan dónde morar, buscan dónde hacer de la suya, buscan dónde ser imitadores de las manifestaciones del Espíritu Santo. Cuando no hay capacidad de discernir, dentro de las congregaciones decimos, es el Espíritu Santo bautizando a ese hermanito, porque lo vemos saltando, porque lo vemos en el suelo saltando y pegándose la banca, rompiéndose la cabeza. Y no es el Espíritu Santo, es un demonio muchas veces metiéndose en las vidas de tantos jóvenes, de tantas personas que abren su corazón a manifestaciones sobrenaturales sin antes tener en su vida a Cristo. Qué importante es tener a Cristo. Es por ello que cuando tocamos ese mensaje que es una iglesia espiritual, hablamos de lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, y les dice, procurad los dones mejores, ¿cierto? Amén. Luego dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente, dándonos a entender que hay un camino que es con más excelencia que los dones. Y luego empieza el apóstol Pablo hablando acerca de lo que es la preeminencia del amor. Y nos muestra allí la característica del amor. Y cuando leemos nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de Cristo mismo.
Entonces, antes de procurar los dones que son necesarios, yo soy un pentecostal de siempre. Y los dones son necesarios en medio de la iglesia. Pero tengo que decir que antes de añorar, de desear los dones, debo procurar el camino que es con más excelencia. Lo digo en lenguaje que se entienda. Antes de procurar cualquier don espiritual, debo procurar tener a Cristo morando en mi corazón como Señor. Soy siervo, soy sierva, camino en sujeción, camino en obediencia, me sujeto a los que me presiden, al pastor, camino con disposición a obedecer la Escritura. Antes de añorar cualquier don, hermanos, Pablo lo que quiere decir allí es que deseemos tener en nuestras vidas al dador de los dones. Dígame si es mejor tener un don, lengua, profecía, sanidad, lenguas, interpretaciones de lengua. Dígame si eso es más glorioso que tener al dador de los dones. Lo mayor es tener al dador de los dones. Y allí es que yo hoy oro en las iglesias pentecostales y le digo al Señor, Señor, los dones son necesarios. Derrama los dones sobre tu amada, sobre la iglesia. Y así también oro en este lugar. Que los dones sean desatados, que los dones se derramen sobre tu amada la iglesia. Señor, pero sobre gente que te tenga a ti. Sobre gente que esté caminando en el fruto del Espíritu. Señor, derrama tus dones sobre hermanas, sobre hermanos que caminan en el fruto del Espíritu. Sobre gente que ama, sobre gente que perdona, sobre gente que tiene mansedumbre, que tiene templanza, que tiene fe. No estoy dispuesto, y siempre digo, no podemos estar dispuestos a creerle a alguien que diga tener un don de profecía o de milagro y es iracundo y no tiene pan ni con el perro en la casa y no camina en obediencia, viene de vez en cuando a la iglesia y anda puro pelando y anda puro haciendo desórdenes. Lejos de lo que es el fruto del Espíritu. ¿Cómo creerle a alguien que esté en esa condición? Allí es donde yo puedo decir, no puede ser que Dios esté haciendo alianza con tal persona. Hermanos, todos decimos tener fe. Y de repente cuando empezamos a tirar la palabra de esta forma, cuando Dios nos permite hablar de esta manera, entonces nos autoexaminamos y podemos entender que no estamos agradando a Dios de alguna forma. De alguna manera tenemos una actitud que no es grata delante de Él. Aunque decimos ser gente de fe. No solo veo fe incorrecta entre los católicos o entre los mormones o entre los testigos de Jehová. También veo fe incorrecta en medio de las iglesias evangélicas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y vuelvo a decir, hay tipos y tipos de fe. Hoy en día usamos esta expresión, ¿cierto?, de fe en cualquier momento. Me tomaré este vaso de agua en el nombre del Señor. Se toma la aspirina, se toma en Enapril, ¿cierto?, y se lo toma en el nombre del Señor. Yo tengo fe que si me tomo esta limonada, voy a ser sano. Y a veces empleamos la fe de esa forma, de esa manera. ¿Cierto? Está ese tipo de fe.
de hombres o mujeres que dicen voy a la oficina a tal trámite y sé que me va a ir bien, tengo fe que me va a ir bien. Sin oír ninguna cosa, sin oír ninguna palabra, simplemente porque decimos que Dios es real, que Dios es vivo, que Dios está en todas partes. Y la gente que se congrega y gente que no se congrega emplea estas palabras, estas expresiones. Hay fe, actos de fe que no agradan a Dios, pero hay una fe que agrada a Dios. Y yo quiero que entendamos esto. No quiero alargarme tanto y voy a hacerlo de forma bien breve. Entendamos la fe que realmente agrada a Dios. Allí en Romanos, capítulo 10, versículo 17, creo que es 17, si alguien lo busca, dice la Biblia que la fe, ya habla de la fe correcta, ahí está, la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. ¿Dice así? ¿Dice así? Que alguien confirme, a ver. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, léalo bien. No dice así. Así que la fe es por el oír. Y el oír es. Y el oír por la palabra de Dios. Sí. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa es la fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Primero en la palabra. Y luego está la acción, está la actitud, está la obra. La obra. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es la fe que agrada? ¿Cuál es la acción de fe que agrada a Dios? La acción de fe que agrada a Dios es la acción que yo tengo por la palabra que he oído. La acción de fe que usted debe tener es esa acción que tiene por haber oído la palabra de Dios. Usted dice, usted hace, usted canta por lo que la palabra de Dios dice. Nada hace ni dice fuera de lo que está escrito, fuera de lo que ha oído. Porque la palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. No solo debe ser una palabra cliché en su vida, esta expresión del salmista. Debemos hacer propia nuestra esta expresión. David lo dijo. Hoy debemos decirlo nosotros. Tu palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Tengo la palabra para conducirme, para guiarme. ¿Ah? Yo visto según la palabra, yo hablo según la palabra. Yo me congrego según la palabra, oro según la palabra. Canto según la palabra. Voy según la palabra. Nos movemos a la palabra. ¿Se acuerda cuando Pedro dice al responder a Jesús, cuando le dice el Señor que eche la red a la derecha? ¿Y cómo dice Pedro? Que a su palabra la echaría. Porque primero es la palabra y luego está la acción. Es la razón de por qué estuve diciendo anteriormente que en esta relación que Dios quiere que tengamos con Cristo, que es la palabra misma, debe estar el oír y el hacer. El oír y el hacer. Les vuelvo a repetir. Jesús
diciendo, mas todo aquel que me oye estas palabras, la acción ahora, y las hace, eso es acción de fe. Le diría que es semejante al prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces, en esta fe agradamos a Dios, porque primero oímos la palabra y luego hacemos como la palabra dijo. Ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. Porque siempre está en este ejercicio de oír y de hacer la palabra. Cuando estamos lejos de tener este ejercicio, hermanos, y nos congregamos todo el tiempo, y no estamos en este ejercicio, pero nos congregamos los domingos, eso se llama ser... Ahí no hay fe, no es ser hombre de fe, no es ser mujer de fe. Lo que Dios quiere es que seamos de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si no estamos en este ejercicio de oír y de hacer la palabra, pregunto, aunque nos congreguemos, ¿qué es lo que somos? Les voy a decir lo que somos. Somos meros, simples, religiosos. No hay diferencia entre usted y un católico, entre usted y un mormón, entre usted y cualquier hombre que practique otra religión. Solo es un religioso. Entonces uno aprovecha esta instancia para decirle a los religiosos que se pueden identificarse a sí mismos al autoexaminarse ante esta palabra. Cuando usted es verdadero, cuando usted es verdadera y llega a entender que no es más que un religioso, entonces atienda a este llamado. Llamo a los que creen ser religiosos a que vengan a Cristo y empiecen a comprometerse con Él y aprendan a tener una vida comprometida al Señor. Aprendan a relacionarse con el Señor. Estamos enseñando cómo, siendo oidores y hacedores de la palabra. No hay otra fe que agrade a Dios. Esta es la fe que agrada a Dios. Mire, quiero dejarlo más claro con respecto a esto que es la fe. Hay en Santiago en el capítulo 2. Y voy a terminar con esto. Usted puede ser bendecido con esta palabra, o puede seguir como siempre, o puede enojarse y nunca más volver. Hay tres opciones. Enojarse y nunca más volver, o simplemente oír, hacerse el tonto, el leso, la lesa, y seguir igual como siempre. O tomar la palabra y desde hoy caminar en unidad con ella, para no ser un mero religioso, sino un verdadero creyente. La palabra es primero, y luego está la acción. Esa es la fe que agrada a Dios. Hermanos míos, dice el versículo 14 del capítulo 2, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está el apóstol acá dando un ejemplo, porque él algo quiere decir. Es por ello que pone este ejemplo. Luego dice, versículo 17, así también la fe, si no tiene obra,
es muerta en sí misma. Usted dice, tener fe. ¿Tiene fe en esta palabra? ¿Usted cree que esto es palabra de Dios? Si usted no pone en práctica esta palabra que sabe, mire, ¿cuántas palabras usted sabe? ¿Cuántas palabras usted ha oído? ¿Y cuánto ha puesto en práctica? ¿Cuántas palabras que sabe usted la ha puesto por obra? Si usted no pone por obra la palabra que sabe, ahí está Santiago diciéndonos, enseñándonos, abriendo nuestros ojos. Nos está diciendo que la fe que decimos tener es muerta. Más claro que el agua, ¿cierto? Mire, sigamos viendo esta claridad. Versículo 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tu obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que estamos compartiendo, lo que estamos diciendo, en base a lo que dice la Escritura. Versículo 20, dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Cuando habla de fe sin obra, no se está refiriendo a esa obra de caridad. No se está refiriendo a que usted le dio limosna a ese que pasó a pedirle a su casa. Hágalo, eso es bueno. Pero no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a que usted se sacó 10 lucas para darle a alguien que no tenía para comer. Bueno es que lo haga, pero no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a ese tipo de obras. Lo contrario, Farcan nos deja lejos, ¿cierto? Ya que él hace más obras que nosotros porque tiene más plata. No se está refiriendo a ese tipo de obra. Y ya les dije, se está refiriendo a las obras de obedecer la palabra. No fue justificado, dice, por la obra Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? Ahora entiendes de por qué razón le llamamos a Abraham el padre de la fe. Mire, aquí quedamos clarito. Mire, Abraham oyó la voz, ¿cierto? ¿Cómo la oyó? De esta forma, más o menos. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham creyó que era Dios hablándole, ¿cierto que creyó? Tuvo fe que era Dios hablándole. ¿Qué tal si Abraham cuenta al día siguiente a sus amigos, Dios me habló? Y pasó una semana y sigue contando. Tengo fe que fue Dios quien me habló. Y pasó un mes y pasaron los años y él siempre estuvo diciendo, tuve una tremenda experiencia, oí la voz de Dios y Él me dijo esto. Y yo creo que Él me habló. ¿Puede alguien decir, tremenda experiencia fue la que tuvo Abraham? Oyó la voz de Dios, pero nunca puso en práctica eso que oyó. Entonces él no habría sido el padre de la fe. ¿Por qué él es el padre de la fe? Porque él oyó la voz de Dios que le dijo cómo, ya saben qué le dijo. Y de inmediato él dejó su tierra. Vea la obra ahí, eso es la obra. Dejó su tierra y su parentela y se fue a la tierra que Dios le iba a mostrar. Él hizo, él obró conforme oyó. Mire, este otro ejemplo de Abraham también. Tiene a su hijo Isaac y él sabía que por ese hijo iba a tener una descendencia grande, incontable,
como la arena del mar, la estrella del cielo. Ustedes saben eso. Y luego Dios le dice que le entregue a ese único hijo, Isaac, en sacrificio. Ahora Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. Oyó a Dios diciéndole, entrégame a tu único hijo Isaac en sacrificio. Y él creyó, y él tuvo fe, pero cuando esa fe se hace viva, cuando obra conforme oyó, él hizo conforme oyó, tomó a su hijo y lo llevó al cerro para sacrificarlo, para matarlo. Y conocen la historia. Vemos allí lo que es la fe y lo que es la obra. Entonces hablamos de oír y hacer la palabra. Cuando alguien es hombre de fe, cuando un hombre es hombre de fe, cuando una mujer es mujer de fe, cuando estamos agradando a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuándo agradamos a Dios? Cuando tenemos fe viva. Y cuando la fe es viva, cuando ponemos en práctica lo que oímos. Cuando ponemos en práctica lo que oímos. Ponga en práctica todo lo que ha oído de Dios. Ponga en práctica todo lo que sabe de Dios. Camine como un oidor y un hacedor de la palabra. Y entonces usted será mujer de fe. Entonces usted será un hombre de fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Usted puede venir acá y orar. Usted puede venir acá y cantar. Pero si usted sabe que está en desobediencia a muchas palabras que ha recibido de parte de Dios a través del pastor, a través de los predicadores, entonces tiene una fe muerta. Y por años solo ha caminado como un religioso o una religiosa. Todo hombre que no tenga unidad con la palabra de esta forma está propenso, hermanos, a que le manosee cualesquier espíritu. Pónganse de pies y permítanme orar al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, yo entiendo que tu palabra es frontal. Así permites que la palabra se diga en esta noche. Pero en todo esto veo tu amor. Es tu amor manifestándose para con esta congregación. Señor, tu palabra es fiel, es verdadera. Ella dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Es tu palabra la que dice que deseas, añoras que todos procedan al arrepentimiento. Oro, Padre eterno, para que en esta noche alejes de este lugar la rebeldía. Reprendo la rebeldía. Reprendo toda rebelión. En el nombre glorioso de Jesucristo. Señor, nos rebelamos muchas veces contra la misma palabra. La palabra atenta contra nuestra vida. La palabra se opone a nuestra actitud, a nuestra conducta. Y en esta noche, la palabra se opone a nuestra actitud, a nuestra conducta. No sea yo rebelde, sino más bien me rinda. No ponga resistencia a tu querer, a tu palabra. No ponga resistencia. Ayúdanos para sensibilizarnos. Que cada hermano se sensibilice. Que cada hermano, Señor,
se doblegue delante de ti en esta noche. Señor, no queremos ser religiosos, ni queremos ser indolentes, que nos da lo mismo lo que se esté predicando, sino más bien en esta noche permítenos ser sensibles y nazca en nosotros este querer, el querer ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Queremos, Señor, tener comunión contigo, y sé que en esta comunión de oír y de hacer tu palabra, oh Padre eterno, nacerá en nosotros el fruto del Espíritu. Que esta congregación sea llena del fruto del Espíritu. Señor, pido para que en este lugar pueda haber unidad. Unifica a mis hermanos, a mis hermanas. Bendice al pastor de este lugar, Señor, en la administración. Padre, concédele sabiduría, envuélvele con paciencia, con tolerancia, Señor, y que tu palabra siempre esté presente en este lugar. En tus manos estamos, Señor. Glorifícate, y que esta palabra sea como el martillo que quebranta la piedra. Mientras caminamos hacia nuestros hogares, aún en nuestros hogares, aún en nuestros lechos, allí tu palabra esté activa, moviéndose, hasta quebrantarnos y que tu palabra logre su objetivo en todos nosotros.